muchas gracias. Espero que me aplaudan algo al final de la conferencia, no ahora. Bueno, lo que vengo acá a comentarles es una de las energías que se consideran renovables y tal vez esta es la que se sigue utilizando en gran parte del mundo, especialmente en los países con menos nivel de desarrollo, que apelan a la leña como el primer recurso energético. De lo que vengo a hablar acá específicamente es de la utilización de recursos de biomasa derivados de la actividad foresto-industrial del área de Luminé. Allí se plantea generar energía. Es un proyecto muy interesante porque cumple con el concepto de cogeneración. Cuando obtenemos los mayores rendimientos energéticos es en aprovechamientos que utilizan tanto la energía calórica como para generar energía eléctrica. Este proyecto se origina con una problemática que se presenta en el área de Aluminé, específicamente la actividad del aserradero de Abra Ancha. Primero, un problema de la baja demanda en la producción forestal. Hay montes implantados que ya están en edad madura y que no tienen una demanda para ser cosechados. Una baja escala productiva y un reducido valor agregado industrial. En el aserradero de Corfone se produce tabla, pero sin secar, con lo cual esto es un valor menor en el mercado. Lo ideal sería tener tabla seca y poder allí también seguir el proceso de industrialización. El volumen que produce el aserradero de Abra Ancha tiene restricciones por el abastecimiento de energía eléctrica. La zona de Aluminé está conectada a Zapala con una línea y tiene restricciones concretas en abastecer la demanda urbana y la demanda industrial de Corfone. Por lo tanto, esto es una limitante, la disponibilidad de energía eléctrica. Además, hay cierta informalidad en las operaciones de la cadena foresto-industrial y limitadas oportunidades de empleo. Y además, el aspecto relevante es el medio ambiente, el impacto medioambiental que se está produciendo ahora en la actividad del aserradero. Toda esta problemática se puede solucionar o de alguna manera atenuar los efectos negativos con el proyecto que se está planteando. Esta es una vista del aserradero, con lo cual da una idea del volumen de biomasa que se genera por la propia actividad del aserradero. En un aserradero, desde la entrada del rollizo, del rollo de madera, hasta la salida en tabla, se tiene aproximadamente un 50% de materia no utilizada. No la llamaríamos residuo, porque en realidad tiene un valor importante específicamente como valor energético. Ahora, esto requiere una planta, una instalación para su utilización. Esto es una muestra de lo que es la situación actual. Fíjense ustedes, para tener una idea del tamaño, estos son solo 3 o 4 meses de trabajo. Acá hay una persona para que tengan una idea del volumen. El volumen impacta, pero en realidad no es tanto, ¿no? Para los que manejamos normalmente biomasa, esto hay que cuantificarlo para tener una idea concreta de lo que se está hablando. Afortunadamente hay un arroyo que nace en los predios del aserradero, que luego, aguas abajo, desemboca en el río Aluminé y abastece de agua a algunas familias que están aguas abajo. ¿Cuál es el objeto entonces del proyecto? Este proyecto, como en general casi todos los de biomasa, tienen múltiples objetivos o múltiples beneficios. Aquí se pretende, como objetivo principal, contribuir a incrementar la producción en el aserradero al tener mayor energía eléctrica disponible, mejorar la competitividad de la cadena en esta región, mejorar la explotación del monte, del bosque, y mejorar el valor de la producción del mismo aserradero. Un esquema, lógicamente, tiene que ser técnicamente eficiente y ambientalmente sustentable. Entonces, vamos a enumerar los beneficios que arroja esto. Aumenta la producción forestal, amplía la planta de procesamiento de Corfone en Abra Ancha, incorpora la etapa de secado de madera,
se tratan los residuos que actualmente están siendo acumulados y fortalece a los productores y prestadores de servicios. Fundamentalmente esto pivotea alrededor de la disponibilidad de energía eléctrica, producción de energía eléctrica. Ustedes conocen dónde está ubicada Aluminé, aquí dentro del mapa de Neuquén, es esta zona, límite con Chile. Aluminé está aquí y la planta del aserradero está a 15 kilómetros de la localidad o del centro urbano. La zona de Aluminé tiene forestadas el departamento 13.000 hectáreas, de las cuales 6.000 hectáreas están en el radio de Abra Ancha. Aquí están indicados con el centro de este radio, es el aserradero, y pintados de amarilla las áreas forestadas a menos de 20 kilómetros, y luego tenemos en naranja las que están más alejadas. Está muy concentrado, lo cual es muy conveniente, porque una de las características o inconvenientes de los proyectos de biomasa es el transporte de la biomasa. En general tiene baja densidad energética, es un gran volumen con bajo nivel de energía. El transporte, que normalmente es por volumen o por peso, implica costos adicionales y en general consumo de combustible fósil, que es en general lo que se pretende evitar. El transporte por camión implica combustible líquido, hidrocarburo, y que tenemos que compensar con el valor energético de la biomasa. 20 kilómetros es un radio excelente. Hay proyectos que se justifican con 70 o 80 kilómetros, o biomasa que se exporta. Ustedes saben que en la Argentina, si pudiéramos mantener una producción estable de pellet, hay un mercado mundial que se ha exportado pellet a Dinamarca, con lo cual el transporte se justifica en esas distancias. Además, hay una serie de comunidades aborígenes que están en el área radicadas, que han tenido conocimiento de este proyecto y de alguna manera participan en él con una expectativa positiva. Esto significa que no hay una incompatibilidad respecto del impacto social que puede provocar un proyecto de este tipo. Aluminé está allí al norte, Abra Ancha aquí, a unos 15 kilómetros, y el proyecto requiere además conectar eléctricamente el aserradero con la estación transformadora de Aluminé. Acá en azul está planteada cuál es la traza de la línea. El aserradero, el volumen de biomasa disponible es suficiente para generar 2.000 kilowatts, una potencia de 2.000 kilowatts constantes, mientras que la demanda del aserradero está en el orden de los 300 kilowatts. Quiere decir que hay un excedente de 1.700 kilowatts que puede volcarse a la red, a un área que es deficitaria, por lo tanto el efecto es beneficioso para todo el conjunto. El proyecto contempla una obra de una instalación de una central térmica de cogeneración y las obras conexas. Significa obras eléctricas y hidráulicas para captar el agua que requiere el proceso que vamos a ver enseguida. Estos residuos pueden generar 2 megavatios y medio, 2.500 kilowatts, y la producción de vapor para el proceso de secado en las cámaras de secado, mejorando el valor de la producción. La interconexión se hace para posibilitar los excedentes en 33 kilovolts, que es la tensión que dispone ya la estación transformadora de Aluminé. Los secaderos van a poder tener una capacidad, está planteados para 400.000 pies cuadrados por mes. La ampliación del aserradero de Abra Ancha, esto se requiere también para mejorar lo que es el nivel de producción. Este es el proyecto en su conjunto. Vamos a ver algunos grandes números que les pueden interesar para el proyecto. En la producción actual de la planta son de 400.000 pies cuadrados mes, que se ampliarían a 600.000 pies cuadrados mes. Esta producción de madera implica un residuo de aserradero con un 40% de rendimiento de 2.300 metros cúbicos mies de rollo que ingresa. Más la leña que se produce, más el residuo, estas componentes permiten generar o disponer de 1.500 toneladas mes. 1.500 toneladas mes de residuo.
Con la ampliación de la planta vamos a estar en 2.600 toneladas mes de residuo. Estos volúmenes se destinan a una caldera de generación de vapor sobrecalentado. La producción del vapor para esta planta es con un título de vapor de 45 kilos, 46 bar y 450 grados. Es un vapor de alta entalpía respecto de lo que necesitarían los secaderos. Los secaderos se abastecen con vapor de 6 bar. Entonces el vapor generado, 10 toneladas de vapor, entra en la turbina de vapor con una extracción de 4 toneladas hora destinada a los secaderos. El vapor evoluciona hasta la presión de vacío de condensador y permiten generar con un generador convencional acoplado de 2.400 kilowatts. El condensador permite alimentar nuevamente la caldera, tanque de alimentación de caldera, a la caldera cerrando el ciclo de vapor y agua. El condensador requiere agua de refrigeración que se abastece mediante el arroyo y torres de enfriamiento. Todo el ciclo necesita agua que se evapora en las torres de enfriamiento, reposición de caldera y aquel condensado que vaya a las cámaras de secado que no se puede recuperar el vapor. Por lo tanto, está previsto que esta planta necesita de abastecimiento de agua del orden de los 15 metros cúbicos hora. El arroyo, aún en épocas de estiaje, y posibilita sin duda este abastecimiento. Esta es la planta de Corfone, para que tengan idea de las dimensiones. Lo que está marcado acá en violeta es lo existente, las líneas de aserrado. Esta es la zona de acumulación actual de la biomasa y están planteados aquí la zona de turbogrupo y las cámaras de secado, 2 cámaras de secado con la extracción de vapor. Sí, por favor. Sí, cómo no. Sí, hicimos un estudio hidráulico para esto, para verificarlo. Sí. Sabemos que los caudales en invierno son superiores y los de verano no sé si llegan a satisfacer esta demanda. Sí. Sí. Se instaló una regla y se hizo un aforo durante un año en el mismo aserradero y se verificó cuál sería la variación anual y luego se hizo correlación con series estadísticas vinculadas con lluvia. No soy estrictamente hidrólogo, pero sí hemos confiado en un equipo de Mendoza que hizo este estudio y las obras de captación y restitución al río, ¿no? Esto mejora el aspecto ambiental también, porque el proyecto plantea entubar el tramo del arroyo que atraviesa el predio. Mientras que ahora, no sé si esto se puede decir, el particulado que emite la propia actividad del aserradero va a parar al arroyo. En fin, va a haber que entubarlo antes. Aquí si hay gente de Corfone, hay cosas que a lo mejor no puedo decir, pero esta es un aspecto beneficioso también del proyecto. Si hay alguna otra pregunta, levanten la mano. Sí, por favor. ¿Hay una política de reforestación que ya se haya iniciado? Porque después, una vez que se consuma esto que se está produciendo, si no se mantiene ese nivel de residuos, no va a tener... Claro, sí. Digamos, la sustentabilidad del proyecto. Si efectivamente existe la biomasa forestal que va a alimentar el aserradero para que el ciclo se cierre. Sí, Corfone tiene implementada toda la cadena, tiene desde el vivero con los plantines a las áreas de reforestación que van sustituyendo lo que se va talando. Y más aún, entiendo que es mayor el área de reforestación que el área que se va explotando. Sí. Así que es una de las primeras preguntas, ¿no? Y este proyecto tiene una vida útil del orden de los 15 a 20 años, digamos, para el horizonte en el cual uno puede plantear el esquema financiero o de recuperación de la inversión, ¿no?
No, eso fue, lo mencioné específicamente, se verían beneficiados con esto, con la construcción además de un reservorio y entubando el arroyo con mejor calidad. Y para darles una idea, son del orden de las 16, 17 pobladores hasta la desembocadura. No hay una población que esté vinculada con este arroyo. El tema medio ambiente fue uno de los más estudiados o cuidadosamente estudiados. Y proyectos de biomasa, cualquiera sea la biomasa que utilicen, normalmente son medioambientalmente positivos, vienen a remediar un pasivo ambiental, ya sean residuos de cáscaras, residuos de aserradero o residuos sólidos urbanos, ¿no? Un proyecto vinculado con esto, en general, viene a remediar la situación actual, ¿no? Si hay preguntas, levanten la mano, sí, por favor. Esta es una idea de la demanda del aserradero, sino con secaderos del orden de los 250 kilowatts y 170 actuales. Quiere decir que ese excedente en energía eléctrica es importante. Este proyecto implica una construcción del orden de los 2 años para los principales componentes. La mayor parte de ellos se fabrican en el país, excepto el turbogrupo. Esto es el turbogrupo, es importado, de provisión. No hay en este momento fabricación nacional del turbogrupo, pero sí de calderas, cámaras de secado, ciclo térmico, torres de refrigeración. Las componentes son nacionales en general. ¿De cuánto estamos hablando acá en este proyecto? La planta de cogeneración está en el orden de los 57 millones de pesos, con las cámaras de secado, que digamos, son componentes que son importantes para el proyecto, pero no hacen a este monto total de la inversión. Las centrales de este tipo de biomasa, para darles una idea de las inversiones, varían con el módulo de la planta. Esta está en el límite inferior de una planta de biomasa. De aquí hasta del orden de los 15 o 20 megavatios es el rango con el cual se puede construir. No más grandes, porque la logística del manejo de la biomasa y estos volúmenes complica la operación. Es más práctico colocar una de 15 en un punto y otra de 15 megavatios, aunque utilicen un recurso similar, pero no en el mismo lugar, en el mismo predio. Y las inversiones de ese orden de 15 megavatios están en el orden de los $2.000 el kilovatio instalado, mientras que esta, de este módulo menor, es del orden de los $3.000 el kilovatio instalado, para que tengan una idea de la inversión que requiere. Ahora, en cuanto a la operación luego, y lo que cuesta el kilovatio hora generado, está en el orden, para que tenga una tasa interna de retorno que posibilite acceso a un crédito, con un valor de venta del kilovatio hora de los 110 o 120 dólares el megavatio hora, estas plantas se repagan. Y son valores que está reconociendo el Estado Nacional con contratos a término para remunerar energías renovables. Entiendo que la eólica está en un valor bastante similar, del orden de los 120 en nuestro país, de 120 dólares el megavatio hora. Bien, esto se los mencioné, digamos, durante la conversación, que la caracterización y el beneficio ambiental y social es altamente positivo. Sí. ¿El calor que genera esa combustión, cómo está medido respecto de la energía fósil, por ejemplo? Sí, sí. La biomasa forestal, hay que considerar qué grado de humedad tiene este residuo de madera. El residuo de aserradero tiene una humedad media de 40%. El aserrín es más seco y los chips de madera, que son la mezcla que se utiliza, tienen mayor contenido de humedad. Para esos contenidos de humedad, por kilogramo, estamos en el orden de las 3.000 kilocalorías por kilogramo aproximadamente. Si lo comparamos con el kilogramo o el litro de gasoil, tiene 10.000, 9.000. Entonces realmente es un tercio en cuanto al poder calorífico que tiene este tipo de combustible, ¿no? Y este es de los mejores de biomasa para los que trabajan en biomasa. Y una consulta, esa biomasa, trabajarla enterrándola y sacando gas de ahí, ¿no está planteado algún proyecto de ese tipo? No está planteado y no está planteado en general.
Los residuos que se adaptan o se prestan para un proceso de biogás, un proceso anaeróbico, son residuos de otro tipo, son en general con mayor contenido de humedad. Este conviene más quemarlo que el proceso de biodigestión. Ahora, si son residuos, por ejemplo, de producción pecuaria, residuos de vacunos o aves o cerdos, que en general el estiércol se manguerea y viene con un sólido del orden del 15% o 20%, eso sí va a un biodigestor y se puede complementar con residuo vegetal, residuo de cosecha. En general, los residuos de biomasa de alto contenido de lignina, estos son residuos lignocelulósicos, no son buenos para la biodigestión. Se pueden usar, pero no son buenos. Incide la relación carbono-nitrógeno, fundamentalmente, ¿no? Este sería, digamos, el camino más usado y probado, y esto no es hacer ningún desarrollo tecnológico en sí, esto es muy conocido. Puede ser de dos tipos. Puede ser directamente quemado, con algún tipo de hogar o grilla o cámara torsional, o puede ser gasificado, pero no biogás, sino en un gasificador. Lo que mejora el gasificador es el control de la combustión. Lo que se quema no es la partícula, sino es gas. Y se mejoran también las emisiones. Este equipo requiere filtros a la salida de la caldera, porque el particulado debe ser retenido de alguna manera, filtros de mangas o filtros electrostáticos. Cuando se gasifica previamente, esa etapa posterior es mucho más sencilla o más limpio, digamos, la combustión. ¿Sí? Sí, sí. Implica, la inversión se equipara porque se incorpora el gasificador y se ahorra en filtros, ¿eh? Así que la apertura está en que cuando se concursa la provisión, el oferente puede ofrecer los dos caminos y ahí se puede optar por una tecnología o por la otra. Este tipo de obras, en general, se dejan librados algunas definiciones tecnológicas a que el oferente puede evidenciar que domina esa tecnología y qué experiencia tiene. De tal manera que uno no esté comprando un prototipo o algo no probado, sino que el proveedor esté garantizando su experiencia en ese tipo de diseño. Las emisiones se han planteado de acuerdo a lo que especifica la Secretaría de Energía para las centrales eléctricas de generación con combustible sólido. Bueno, pero además, normalmente la provincia tiene su propio nivel de control y de la Secretaría de Ambiente de la provincia o quien sea, es el que luego establece cuáles son los niveles que pueden ser menores que los que pide la Nación. En general sucede así. Y luego se elabora un plan de gestión ambiental que debe ser cumplido y controlado, ¿no? Sí. Sí, el espectro de emisiones es importante, ¿no? En este caso no tenemos problemas tanto en óxidos de azufre o óxidos de nitrógeno, por la temperatura en que está la combustión y la composición de la biomasa. Pero sí, este caso es delicado en cuanto a particulado. Sí. Bien, bueno muchachos, con respecto a cambio climático, estamos en condiciones mucho mejores que quemando de gasoil. En el área de Luminé hay instalados grupos electrógenos con motores diésel que queman combustible líquido. Aquí la biomasa, por supuesto, al ser quemada, emite dióxido de carbono, pero se supone que se equilibra con la captación del dióxido de carbono que hizo el proceso de fotosíntesis al fabricar la madera, al generar la madera. Listo, hasta que hemos llegado, espero no haberlos cansado demasiado.